Las salas del Torreón de Lozoya acogen hasta el próximo marzo del 2014, bueno, pues los fondos de lo que antes era Caja Segovia, ahora la Fundación. Estamos con Rafael Ruiz, el comisario de esta exposición que acaba de tener su inauguración oficial en este viernes 13 de diciembre del 2013. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué se va a poder encontrar la gente en las salas del Torreón de Lozoya? Ya que el Belén no le vamos a tener este año, pero sí un fondo documental, un fondo artístico, un fondo cultural muy importante de lo que antes era Caja Segovia, ahora dentro de nada ya esa Fundación Caja Segovia, de la que estamos a deseos ya de conocer noticias y sobre todo de que hinche a andar, pero ya plenamente. Esto va a ser un anticipo. ¿Qué se va a encontrar la gente? Bien, había mucha curiosidad porque incluso algún periodista preguntaba alguna vez dónde estaban los fondos artísticos de Caja Segovia, si habían pasado a la Fundación o no. Siempre, desde el principio... Lo que está claro es que no se los ha quedado Bankia, eso está claro. Son efectivamente parte, además, de la dotación fundacional de la Caja, vamos, de la Fundación Caja Segovia. Es un fondo muy amplio, estamos hablando de casi 3.400 piezas, de muy variado signo. Hay desde mobiliario antiguo, pintura, escultura, cerámica, porcelana, numismática, es decir, un abanico amplísimo de piezas, muchas de ellas referidas a Segovia, puesto que una parte importante, más de la mitad, corresponden a creadores segovianos, la mayor parte actuales, los que, bueno, pues a través de adquisiciones, de cesiones, incluso de premios, digamos, fueron entrando a formar parte de esa colección Caja Segovia muchas obras. Se ha hablado de 3.000 y pico piezas. En primer lugar hay que decir que están a buen recaudo, que están bien custodiadas y de las que vamos a ver cuántas en concreto aquí en el Torreón, en esta exposición. Hay expuestas más de un centenar, lógicamente no caben más, que abarcan cronológicamente del siglo XV hasta mediados del siglo pasado. Son obras que quizá han sido menos visibles que la de artistas contemporáneos segovianos, porque bueno, pues están en activo, están exponiendo en las salas, y estas obras se encontraban o amueblando dependencias del Torreón no visitables, o en salas de reuniones, despachos e incluso en almacenes, puesto que cuando se compraban en alguna subasta o se adquirían en una tienda de anticuarios, pasaban primero por el almacén de Caja Segovia. Y hemos querido precisamente hacer visibles a parte de la colección menos conocida, y por eso digamos que abarca hasta mediados del siglo pasado. La exposición se estructura en 6 capítulos. Hemos buscado hacer una exposición que fuera diversa, que fuera atractiva, que tuviera muchos puntos, digamos, de interés, de tal manera que el visitante va a pasar por capítulos dedicados al paisaje, al arte sobre papel, a la figura en las artes, a la imagen religiosa, al bodegón, que es donde nos encontramos ahora mismo, o al mundo del libro y de la ilustración. Todo ello a través de obras de más de 50 creadores, muchos vinculados, como te digo, a Segovia, algunos anónimos. Es el caso, por ejemplo, pues de la pieza que para mí es la más importante de la colección, que es un bodegón de sobrepuerta del siglo XVII, de la primera mitad del XVII, que es una pieza realmente extraordinaria. Es un bodegón tenebrista, probablemente de escuela madrileña. En esta clave, a principios del XVII se trabaja en Toledo y se trabaja en Madrid, que da esa típica sensación de relax, de tranquilidad que dan los bodegones de esta época. Estamos viendo, podría ser una fresquera, un hecho casual, pero sin embargo fíjense cómo este bodegón está perfectamente construido siguiendo unos ritmos de curvas, que se van sucediendo. Todo está hecho a través de curvas. Es como el bodegón de Cacharros de Zurbarán. Sí, es exactamente el mismo concepto. Vemos el pan, las chirimoyas, las cerezas, los limones y los mejillones. Exacto. Y de hecho tiene una singularidad que es muy extraña al bodegón español, y que es uno de sus valores, que es precisamente este fantástico plato de peltre con mejillones. Es algo bastante raro en el bodegón español. Hay ya una influencia del bodegón holandés con la presencia del limón. Y bueno, pues me gustaría que acercaras la cámara, que la gente pudiera ver en detalle todo ese pan absolutamente esponjoso, o la carnosidad de los mejillones, que realmente es un prodigio de pintura. Rafael, en Bankia dentro, bueno, de nada, porque ayer se daba ese primer permiso a una de las urbanas de la ciudad, va a reestructurar también todas las distintas oficinas, ¿no?
Todavía quedan cuadros muy importantes, como digo yo, decorando esas urbanas antes de Caja Segovia, ahora de Bankia, cuadros que imagino que también con esa nueva decoración no pegan, se van a descolgar y dentro de nada también podremos admirarlos. Imagino que recuperaréis, los archivaréis, estarán catalogados, etcétera. Un fondo documental, lo hablábamos también con Javier Reguera un poco, muy importante, muy valioso, añadido también a esos inmuebles de la antigua Caja Segovia que ahora van a fundar o van a formar parte de la, dentro de nada, Fundación Caja Segovia. Desde un punto de vista ya muy personal, después de haber montado esta exposición, ¿qué nos puedes decir de esa fundación para que la gente se quede tranquila, que se van a organizar también? ¿De la fundación o de los cuadros nuevos? De los cuadros y también de la fundación, de todos esos cuadros que se van a incorporar, como decías, más de 3.000 y pico piezas a esos inmuebles también que ya tiene la fundación. Se van a organizar un montón de cosas, dínoslo. Realmente no lo sé, o sea, te soy absolutamente sincero. Yo creo que, además, es una decisión que en este momento no podemos tomar, ni yo ni la comisión gestora. ¿Por qué razón? Porque la decisión de qué se va a hacer con ese patrimonio, tanto el patrimonio artístico como los inmuebles, como las actividades futuras de la Fundación, es algo que se escapa, digamos, que a lo que son las posibilidades de actuación de la comisión gestora. Digamos que la comisión gestora actual tiene el cometido de formalizar la fundación y tiene el cometido de velar por el mantenimiento de esta colección. Es decir, estamos ahora mismo en una situación transitoria y que, digamos que terminará o finalizará cuando se cree ya definitivamente la fundación, que esperamos que sea en este mes, todo lo más. Y después, el futuro de la fundación, el futuro de las actividades del Torreno, hacia dónde va a ir la fundación, eso será un cometido del futuro patronato. Es decir, ahora mismo podemos, y yo desde luego lucharé por el futuro del Torreón, pero lógicamente las actividades y el propio destino de la fundación dependerán de un patronato, por lo que ahora aventurar el futuro es hacer una quiniela o escribir una carta a los Reyes Magos. Digamos que ese es un cometido que le corresponderá al futuro patronato. Estábamos en una de las salas donde destacabas precisamente ese bodegón desconocido, el autor, otros bodegones que están a tus espaldas. La gente durante estas Navidades, de forma pausada, tranquila, no va a estar el Belén, puede acercarse a las distintas salas del Torreón a ver todo esto que habéis preparado para que lo disfrutemos. La mayoría de las piezas decías que estaban en zonas de la oficina principal de Caja Segovia, en zonas nobles, aquí en zonas no visitables del Torreón de Lozoya. Seguro que tienes, aparte del bodegón que nos acabas de enseñar, otras cosas en la cabeza. No sé si todas ellas las has podido exponer o algunas incluso se han quedado todavía en el almacén. Hay muchas, lógicamente. Hacer una selección de 3.400 piezas, quedarte con 100, 100 y pico, que son las que están aquí, es difícil. Lógicamente hemos tenido que hacer una selección, buscar ese componente de diversidad, buscar también que tuvieran un interés y que despertaran la curiosidad del público. Ahora en la inauguración comentaba, por ejemplo, que uno de los avances científicos que ven aquí la luz respecto a la colección Caja Segovia son estos dos bodegones, que son también muy curiosos. Se han llegado a publicar como piezas del siglo XVII, pero en realidad son dos piezas que tendrán unos 60, 70 años, todo lo demás, y que realmente a mí me divierten horrores porque son un compendio de la pintura barroca española entre los siglos XVII y XVIII, de tal manera que tenemos estas frutas junto con estos recipientes que corresponden a un pintor del siglo XVIII que se llama Juan Antonio Meléndez. Este frutero, calado, repleto de frutas, es de un pintor colaborador de Rubens, que se llama Francis Nayers. El plato de cerámica o el plato de peltre, el peltre es una aleación de plomo extraño y antimonio, es uno de los tópicos del bodegón español. Este, por ejemplo, sale de un cuadro del hijo de Francisco de Zurbarán, llamado Juan de Zurbarán. Este cesto, del que cae este característico racimo de frutas, está copiado de la vendedora de frutas de Murillo. Y el melón sale de un cuadro de Sánchez Cotán. Es un cuadro que es un pastiche, pero está bien hecho. Y corresponde a un pintor, hasta ahora
muy desconocido, que se llama Juan Martorell. Me ha costado 10 años dar con este pintor, que en la posguerra sobrevivió haciendo decoraciones para hoteles y mesones de Valencia, y que con mucho gusto lo que hacía era componer sus obras a base de las obras de otros. El hecho de que estén normalmente en el torreón, en la parte de arriba, en un comedor bastante en penumbra, ha hecho que hayan pasado muchas veces por obras del 17 cuando en realidad son obras recientes. Pero bueno, esta es una de las muchas curiosidades que tiene esta colección. Otra de las curiosidades, hay muchas. Tenemos, por ejemplo, un curioso crucifijo, cuyo modelo inicial, según el Marqués de Lozoya, lo dio Miguel Ángel. Es un crucifijo de plata sobredorada, que según la tradición, del que existen varias versiones por España, fue un modelo original del propio Miguel Ángel. Este corresponde ya al siglo XVII, con una característica peana en ese momento, y la aplicación de esmaltes. Eso nos habla del siglo XVII. Otra pieza que a mí me divierte y que es muy curiosa, es una reliquia. La Fundación Caja Segovia es propietaria de una reliquia, un fragmento de hueso de una monja del siglo XIII que se llamó Margarita de Cortona, y que está en un precioso relicario del siglo XVIII, bordado sobre seda, con hilos de oro, plata, y que es una auténtica ¿Y que maravilla. seguro que nunca haya sido expuesto? Nunca se había puesto, nunca. Estaba en lo que eran unos dormitorios del Torreón de Lozoya. Otra de las novedades de la exposición, pues que también tiene que ver con el ámbito científico, es que por primera vez se expone este San Andrés, que sí ha figurado en alguna otra exposición, pero como siempre como maestro anónimo de escuela castellana, y que hoy sabemos que corresponde a Antonio Vázquez, un pintor vallisoletano que vivió a caballo entre el siglo XV y XVI. Y así podríamos seguir pues con bueno, pues muchísimas... nos vendremos con más calma, porque hay que recordar que esta exposición va a estar aquí en las salas del Torreón de Lozoya hasta el próximo marzo de 2014, que tenemos todas las navidades para verla tranquilos, invitar a los segovianos a que descubran y vean cosas que realmente nunca han podido ver, y a Rafael Ruiz nuevamente darle las gracias por habernos atendido de esta forma express por este pequeño paseo por alguna de las salas de esta exposición, y que sobre todo esa Fundación Caja Segovia se termine de fundar, valga la redundancia, se termine de formalizar y podamos disfrutar de un montón de actividades que los segovianos echan muchas veces de menos. Muchas gracias. Gracias.